Ahora, la cita con la información, cultura, conocimiento, tecnología, entretenimiento ha llegado. A partir de este momento, la charla amena, el dato curioso, chispeante o docto está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cafeteando en Classics, aquí en Classics Web Radio que transmite de Morelia para el mundo. Y estamos dando inicio a este bonito programa, efectivamente, que es, si no me equivoco, el número 1679 de este Cafeteando en Classics. Y tenemos familia, pero completísima, Principesa Fanny Mendoza. ¿Cómo estás? Buenos días. Comenzamos cafeteando en Classics, comenzamos una emisión más y efectivamente tenemos casa llena el día de hoy. Pero primero déjenme decirles que hoy es el viernes 23 de enero, seguimos en la semana número 4 de este año. Es el día, evidentemente, el día 23, lo cual significa que faltan 342 días para finalizar el 2026 y la duración de este día con sol en el que veremos esta luz del sol, esta presencia del sol, será de 11 horas con 9 minutos. Y pues así es como está la situación. Estamos muy contentos de tener la casa llena, pero que nos ayude Carlos a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué va, Fanny, Max, Omar, Javier, nuestro Buzz Lightyear espacial? ¿Cómo estás, Xavi? ¿Qué haciendo? Bien, bien, aquí andamos, gracias. Buen ¿Y día. tú, Omar? Muy bien, saludos desde Puebla, un poquito frío por acá, pero un placer estar de nuevo con ustedes hasta Morelia. Es... No, claro, fíjate que estamos cerca, ¿eh? Hay mucha gente a la distancia el día de hoy, pero sí transmitiendo desde la mejor estación del radio del planeta, que es Classics. Sí, exactamente. Bueno, hoy del Con universo. frío, en todos lados, yo siento que todos estamos igual ahí como congelándonos un poquito, pero con la mejor actitud, que creo que es lo importante dentro de todo esto. Sí, la ex de alguien dejó el corazón abierto y mira, se está congelando todo el planeta. No, no, no. Qué fuerte. ¿Ves por qué hiciste eso, Charlie? ¿Por qué hiciste No, eso? pues Ya dejaste a alguien congelándonos. yo tengo varias ahí que posiblemente sean las culpables. Ay, Pero bueno. Carlitos, Carlitos, ya deja de estar choreando y ya danos el santoral, hombre, porque lo único que tenemos en común ahorita, aparte de ser talentosos e inteligentes, es que todos estamos, pero con vestidura invernal, con excepción de Omar, que está en Puebla. Yo creo que en Puebla han de tener primavera o verano, Javier, Carlos, Fanny. Eh, el fondo que estoy mostrando es de Baja California, nada más para que me dé un poquito de calor, pero Puebla está congelada. Te estás Puebla sí está congelando, haciendo pero, frío. pero ni suéter tienes. Ah, bueno, eso Exacto. sí, porque pues aquí, todavía no, ahorita me pongo uno, estoy bien por el momento. Así es, exactamente. Bueno, pues ya te dimos tiempo para que hayas buscado el santoral, mi Charlie. Aquí, mira, Heroles me lo mandó y es San Ildefonso de Toledo, obispo y doctor de la iglesia. También es día de San Emerciano, San Clemente y ya está. ¿Alguno de ustedes que conozcan a alguien con estos nombres? No, no, sí son Clemente, muy no. rebuscados. Sí, son muy raros. ¿Algún Bueno, cumpleaños? uno, ¿Algo que hubo quieran mandar? un secretario de Estado del gabinete de Peña Nieto y el de Alfonso Guajardo, si no me equivoco. Él estuvo Ah, sí. en la negociación del Temec cuando ya estaba Ujú. el Gómez Anda en el poder y fue un asesor, tengo entendido. Mira nada más a Javier, parece que se le está quemando el estudio con tanto vapor que le está saliendo de la taza. Cafeteando, hay que cafetear, ni modo. Hay que cafetear, ni modo, así es. Es el único Ildefonso que conozco. No sé si ustedes conozcan algún Clemente, Sí, Clemente No. Jacques, el de las conservas. sí conozco un Clemente Clemente. Ramírez, el profe de español de la secundaria 2 de allá de La Paz.
Muy Todavía bien, vive, le muy decían el bien. vikingo porque tenía una barba así grandota. Ah, bueno, que de No, Clemente no debe haber tenido nada, pero bueno, pues. Yo conozco Quién a un sabe, no jovencito, sabemos. Clemente, amigo de mi hijo con discapacidad, Ah, y él es Clemente también. Así que mm, si estuviera oyendo, un saludo. un saludo exactamente. Carlitos, estás volteándote como que el mundo te está tratando mal, la galaxia se volteó contigo, Pues es que ¿cómo estoy está el siguiendo aquí asunto? las especificaciones de nuestro Buzz Lightyear, pero deja lo ¿Ve? acomodo Lo bien. checamos. Todo por estar ahí moviendo la galaxia, ¿Mandé? ya hasta te quedaste congelado. En el espacio no hay arriba y abajo, así que Lo que pasa, ¿Y lo que Listo, cómo, pasa es que aclarado. traigo y cómo te el café con orientas? piquete. Si no hay arriba y abajo, ¿cómo te orientas en el espacio? con los cuasares, que son los objetos más lejanos y entonces más fijos, digamos, con esos, los satélites precisamente, e incluso los astrónomos, los que observan como mar, apuntan a un cuasar, ya saben dónde está y luego entonces ya se van a buscar otras posiciones. ¿Sí? Ah, qué Así se orienta interesante. uno, así mero. Son objetos Qué- puntuales, muy, muy lejanos y entonces, aunque pasen los años y las décadas, los seguimos viendo en la misma posición, porque aunque se estuvieran moviendo, se están moviendo respecto a nosotros, no notamos, no apreciamos ningún cambio de tan lejos que están. Válgame Dios. Wow. Cuasares. Son como Cuasares. los faros del universo, Son los entonces. faros del universo, exacto, sí. Y Muy Qué bien. poético. son unos objetos bien bonitos porque, digamos, cuando se descubrieron no se sabía si eran estrellas o si eran, o qué eran, porque parecían estrellas, eran puntitos, pero cuando se les vio su distribución de luz, lo que llamamos su espectro, pues Sí. resulta que no se parecían a los espectros de las estrellas. Las estrellas normales pues tienen una distribución de brillos muy característica de lo que la otra vez llamábamos cuerpo negro con Numar, muy parecido a un cuerpo negro. Y entonces, con estos cuasares, pues no se sabía qué eran y además tenían unas ciertas, digamos, dentro del espectro había como ciertas frecuencias en las que emitían mucha luz cuando normalmente las estrellas, en lugar de tener esas características que emiten, las absorben, ¿no? Y entonces no se entendía bien. Total que finalmente Martin Schmidt en los 60 encontró que seguramente tenían más bien espectros de galaxias, pero que se estaban alejando de nosotros tan rápido que se estaban, todo su espectro se había movido. Y entonces en lugar de estar en las frecuencias en las que normalmente está, estaba en otras frecuencias. Y entonces a partir de ahí es que nos damos cuenta de que el universo pues se está expandiendo en efecto a unas velocidades muy grandes. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta de eso gracias a Hubble hace 100 años, pero esto 30 años después, digamos, como que nos damos cuenta que hay galaxias que se están alejando rapidísimo, mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y entonces de repente el universo de tener un tamaño pequeñito que pensábamos que tenía un cierto tamaño, resulta que era mucho, mucho más grande. Y ese mucho más grande es pequeño con respecto a lo que hoy sabemos que es. Entonces, Válgame exacto, Dios. sí. Válgame Porque de Dios. repente el Ahora, universo pasó a ser gigantesco y resulta que ese gigantesco es es pequeño enano. Es es pequeño enano. respecto a lo que hoy Hoy sabemos. sabemos. Ahora, el cuasares son esos objetos que avientan pulsos electromagnéticos y que están girando a una velocidad rapidísima, ¿o No, esos no? son Eso es los un pulsar. pulsares. Esos son los pulsares. ¿Y qué diferencia hay entre un cuasar y un pulsar? Digo, Muchísimas. es una pregunta Sí. quizá No, no. tontorrona, ¿verdad? Pero ante la duda más vale No, no, abstenerse. está perfecto y además de los dos son cosas así bien, bien bonitas. Los pulsares son el final de una estrella masiva cuando muchas veces explotan y muchas veces se convierten en un agujero negro, pero si no tienen tanta masa como para volverse agujero negro, terminan siendo muy compactos, te hablo de, imagínate al Sol comprimirlo a una cosa de 10 kilómetros. Y entonces se convierte en una estrella de neutrones. La mecánica cuántica lo que nos dice es que a esas densidades, todas las partículas, todo lo que hay, toda esa masa se tiene que estar en forma de neutrones. Y además a la hora de colapsarse, gira tan rápido que digamos que puede estar girando algo así como miles de veces en un segundo.
o incluso menos, digo, incluso más rápido. Y estas estrellas tienen campos magnéticos intensos. Bueno, estos finales de las estrellas, estos cadáveres de estrellas, tienen campos magnéticos tan intensos que cuando nos pasa, digamos, se alinea el campo magnético con nuestra línea de la visión, la estrella está emitiendo a lo largo de las líneas de campo, pero cuando ese campo magnético nos pasa por la línea de la visión, vemos un pulso. Pero como esto ocurre miles de veces por segundo, entonces vemos un pulso cada milisegundo, ¿no? Como Entonces, un latir. como un latir, exacto. Entonces, lo que estamos Pero, midiendo básicamente es el giro de esas estrellas, de esos cadáveres de estrellas. pero ¿Qué ibas a no está decir, Omar? pulsando, que no está pulsando en este sentido que nosotros entendemos, ¿no? De que cambia de tamaño, sino está pulsando en el que está girando como la luz de un faro. Exacto. Y ahí tenemos a la que quien las descubrió fue Jocelyn Bell, junto con su equipo. Y también eso se usa, Javier, como referencia. Claro. Y tú puedes también, han pensado de que si una onda gravitacional pasa, puede desplazarlos. Entonces podemos detectar ondas gravitacionales en ese marco de referencia de los pulsares, fíjate. Y lo que les quería recordar, Javier, que no se te olvide, que no se nos olvide aquí, TON 618, Tonancintla 618, es un cuasar, cuasi estrella, pero es el núcleo de una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo que está a una distancia muy grande y por este mismo mecanismo de tener material en el centro, emite un jet y ese jet puede estar apuntando hacia nosotros o puede estar ligeramente desviado, pero pues estamos viendo una gran cantidad de energía que no se puede explicar de otra forma. Bueno, aquí, mira, Javier, la gravedad está presente, ¿no? La gravedad en un lugar de que está tratando de aplastar a la estrella de neutrones que le llaman estrella congelada, dicen, ¿no? Ya es como un diamante esa cosa, ¿no? La estructura. Y el agujero negro, pues no sabemos cómo está. Bueno, ahí tenemos idea de que puede estar girando, que se llama Kero, puede estar así estático, que se llama Schwarzschild, pero está cayendo material hacia ellos y eso los hace emitir grandes cantidades de energía por una buena cantidad de tiempo que no se podría explicar por ninguna otra fuente. O sea, no es energía nuclear, no están quemando nada, ¿no? Es la gravedad manifestándose en su mejor expresión. Entonces, digamos, como para aclarar un poquitín, los pulsares entonces son estos cadáveres de estrellas que están girando rapidísimo, los pulsares. Y les llamamos pulsares porque vimos, originalmente se detectaron como pulsos. Y los descubrió esta mujer Jocelyn, que además nunca le dieron el premio Nobel. Ya ahora Omar nos platica de eso. Por otro lado están los cuasares, que en realidad son regiones mucho más grandes, que son agujeros negros supermasivos que están en los centros de galaxias muy lejanas y a los cuales les está cayendo material. Y entonces, al caerles ese material, tienen toda esta emisión que acaba de describir Omar. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pero son dos Bien. cosas que están regidas en buena medida por la gravedad. Bien, si hubieran ustedes visto, amigos radioescuchas, la cara de la principesa cuando Javier comentó de que a esta señora Jocelyn no le dieron el premio Nobel, ustedes la hubieran visto, ¿verdad, principesa? Que ahorita nos va a comentar y nos va a comentar también Omar por qué. Es que no es la primera vez, o sea, hay muchas historias así. Sí, Madame Curie la pasó, así es exactamente. Es Ujú. uno de Pero, los primeros casos. ¿Perdón? pero a Curie sí se lo dieron y le dieron dos, es la única mujer, la La única única, que ha la ganado única. dos en dos Así es. disciplinas, En ¿no? física y química, ¿no? Sí. Sí, y a Jocelyn Bueno, Bell no se lo dieron, no, bueno, se la saltaron y hay muchas otras cosas. Pero ella misma ha reconocido que, pues ella, el experimento lo estaba dirigiendo su asesor. Toda la idea pues, era de su asesor y ella estaba participando. Ella convenció a su asesor que había descubierto algo nuevo y se lo dan a dos radioastrónomos, uno que inventa la síntesis y el otro explica qué son estas cosas, los pulsares,
Y Jocelyn siempre no estuvo enojada ni nada, no dijo nada, se comportó como una dama. La reina la reconoció siempre y hace poco para Consuelo, la principesa, le dieron el premio Breakthrough, que es mucho más grande en capital que el Nobel, y recibió en 2018 se lo dan, vino a visitar México, vino a visitar la Escuela Superior de Física y Matemáticas y dijo que desde entonces ya toda su agenda estaba llena por los próximos 2 años, ¿no? Entonces, si no la hubiéramos llamado antes de que ganara el premio Breakthrough, no hubiera venido a México. Y es una persona lindísima, una persona muy humilde, y además el dinero que le dieron de este premio lo donó para dar una beca para incentivar la participación de las mujeres en la ciencia. Y esa ha tenido un gran éxito. Ella es profesora en la Universidad de Oxford y su nombre sigue brillando. Creo que podemos darle un poquito de relajar un poquito eso de que no ganó el Nobel o que se la saltaron y todo eso, porque en realidad eso fue promovido por unos enemigos de su asesor. El enemigo de su asesor se llamaba Fred Hoyle y él empezó una campaña y fue y le dijo a Jocelyn, tienes que enojarte porque no te dieron el premio, tu asesor es un desgraciado, que no sé qué, pero era un pleito entre Fred Hoyle y Ryle, el cuate que se gana el Nobel, y Ryle había demostrado que el universo no estaba en estado estacionario, sino que estaba evolucionando, cuando demuestra a Javier que los cuasares en el pasado había más que en el presente, porque en el estado estacionario no cambia la cantidad, en el pasado sigue siendo lo mismo, se van inyectando más y entonces no hay esta diferencia. Ryle invita a Joel a un programa de radio y lo pone en ridículo, le dice, oye, ven a la radio, te voy a mostrar algo que acabo de descubrir. Y ahí le dice, mira, hay más cuasares en el pasado. Y lo Sí, pone. pero mira, antes de irnos para allá, yo sí creo que aunque la idea haya sido del asesor, quien hizo las observaciones, quien hizo el trabajo fue ella. Sí, Y aunque le hayan dado los otros muchos premios que pudieron haber sido también muy valiosos y muy justos, yo sí creo que se debió haber ganado, le debieron haber dado el premio Nobel, tanto como se lo debieron haber dado también a Vera Rubin, ah, digamos, o por qué, yo te podría cuestionar, ¿por qué si se lo dieron a estos, ¿cómo se llama? A Wilson y a Penzias cuando descubrieron la radiación de cuerpo negro? Y no se los dieron a los que realmente estaban ideando el experimento y que realmente estaban construyendo su antena con ese propósito y que también la detectaron y publicaron los resultados, digamos, unos con un par de años de diferencia, pero también la detectaron. O sea, tú dices Dicky, tú dices claro, a Dickey, Dicky a Wilkinson y y a todos ellos. Peebles, y a Peebles. A Wilson, a Wilkinson, a Peebles, exacto. A ese grupo de eh, cuatro, yo creo Ahí que sí fue una injusticia, fue como el burro que tocó la bueno, flauta. no, Unos ingenieros yo vienen creo y que la detectan. injusticia es la misma. La injusticia es la Bueno, pero misma. aquí los ingenieros de Bell, Penzias y Wilson, tocaron la flauta, lo detectan, es más, ya tenían hecha la antena. Y Y no mientras los entendían otros qué están, detectaban. Y no entendían qué bueno, detectaban. eso no tienen la culpa, pues, pero No. Peebles hace la teoría. Bueno, no, si vas a estar así, el que debió habérselo llevado el papá del Big Bang. Y el papá del Big Bang es el borracho de ruso Ujú. que inventó el Big Bang. Gamov. Gamov. Ajá. Gamov dice cuando le entregan a Wilson y a todos estos, ¿no? Y los de Princeton, pues ahí second best, ¿no? Ahí los deje. No, pues sí. Dice Gamov, oye, ¿y esto no es lo que tú dijiste que existía y todo esto? Bueno, dice, alguien tiró, yo perdí una moneda de 10 centavos por ahí, ¿no? Y alguien la encontró, pues yo creo que es mi moneda, ¿no? Y a él sí no lo reconocieron y ahí fue una injusticia muy grande porque Gamo era un borracho. Cuate muy inteligente que se presentaba en los congresos súper borrachos y demostraba que todos los demás eran unos tontos sin decirlo, ¿no? Era un cuate que ¿Sabes? sabía mucha ¿Sabes qué física. otro ruso era así de ese estilo? Pero en otra disciplina, en el ajedrez, hubo un campeón mundial que se presentaba borracho.
Ah, bueno. Yo lo conocí en algún torneo interzonal en Taxco, él jugó en Taxco. Era una persona muy amable, le encantaba jugar ajedrez, jugaba con todo mundo, jugó con amigos míos que jugaban mejor que yo, por supuesto, y no le importaba, y él era ex campeón mundial, y le ¿Quién era? encantaba Miguel Tal, Mijail Tal. Él fue campeón un par de años y precisamente por borracho lo volvió a perder. O sea, ganó y en aquellas épocas tenías que darle la revancha al ex campeón y entonces volvías a jugar y la perdió con Era el un mismo. Grandmaster, ¿no? O Era un sea, ya, grandmaster, claro, un claro, no, Grandmaster. era buenísimo. Era además Ah, el maestro de las partidas rápidas. bueno, Entonces, Gamov era amigo de Landau. Es más, fueron enviados desde la Unión Soviética y creo que hasta los escogió Stalin y los ajá. mandó a estudiar física a Copenhague, que era la escuela de física de esa época, ¿no? Y llegando aprende cuántica y inventa el efecto túnel, lo encuentra. Ese es Gamow. Y luego cuando se pone a hablar del universo, pues hace un cálculo y dice, no, pues tiene un origen y sus colegas, o sea, no, si no se lo dieron a Gamo, cuando menos a sus estudiantes los debieron de haber premiado, pero no hubo nada. Se lo dieron a dos ingenieros que no sabían que habían Por descubierto, muy eso, pero buenos. regresando a ese punto, mi tema es, si se lo dieron a esos dos ingenieros que no tienen ni idea de la radiación de cuerpo negro, se le debieron haber dado, pero por mucho más mérito, a Jocelyn, que ella estaba buscando algo con la idea del asesor, si tú quieres, pero era su trabajo y le debieron haber respetado el premio No, Nobel. ella Aunque, convenció al asesor lo que había visto, ¿no? pues El ahí asesor no está, le creyó, con, le dijo, con son mayor glitches, razón, con se mayor está razón. brincando, sí, pues cargas ahí del Ujú, aparato que está fallando. Y ujú, él le demostró que no, que era una cosa periódica, que si volvían a ver en la misma dirección, la estaban encontrando. ujú. Pero bueno, Jocelyn Ibas a, nunca, ajá, Esos perdón, premios son nunca, polémicos. Miren, al final del día nadie va a estar feliz. Es como el partido de fútbol. bueno, Como, bueno, como la- aquí a mí me surge una duda. Gamov es la primera vez que escucho de él, lo confieso, Ajá. ¿sí? ajá, Pero como buen soviético pagó las cuentas. Kurchatov también las pagó, tengo entendido, porque incluso el 104 o el 106 de los elementos de la tabla periódica originalmente se llamó Kurchatovio, en honor a él, pero un comité de científicos investigadores occidentales decidieron quitarle el nombre de Kurchatovio a ese elemento y ponerle el Berkelio. Entonces, de alguna manera, los soviéticos sí la han pagado en ese sentido, no sé si por ideología, por nacionalidad o por no sé qué cosas. Ujú. sí, sí, en parte hubo muchos, bueno, por poco Landau no lo gana, Landau es desde su generación. Yo creo que después de Einstein, en unos, si cuentas a los cinco mejores físicos del siglo pasado, Landau sobresale y no se lo iban a dar, salvo que lo encuentran conspirando en la misma Unión Soviética, no contra Stalin, y casi lo matan, lo metieron al bote, Stalin sí le cae con las manos en la masa, y otra vez Niels Bohr hace una campaña para que dice desde Occidente, reconocen que Landau es uno de los más grandes físicos del siglo y por poco sí alcanza a ganar el Nobel, pero tenía muchas otras contribuciones con las que se lo pudieron dar. Se tardaban mucho, así como esto de que ese del el Kurchatovio no me lo sabía, pero pues sí, Te voy a fíjate, pasar el link y la información. sí, el cambio de nombre, ¿ya viste? Lo pasan totalmente al occidente y dejan a los soviéticos allá en el frío, ¿no? Sí, claro, Sí, y al final de cuentas, Kurchatov es el padre de la fisión, el padre de la energía nuclear en la Unión Soviética. Sí, uno de los institutos más prominentes en investigación en hoy Rusia se llama el Instituto Kurchatov, así es de que, pues bueno, parte de las cosas de la vida y el amor, ¿verdad, principesa? Totalmente, partes de las cosas que pasan en este mundo y que pasan en la historia de este mundo, así como algunas otras cosas que luego tú nos platicas, por ejemplo, en las efemérides, ¿verdad?
Así es, exactamente. Te voy a dar unas poquititas porque ya sabes, estos investigadores físicos ahorita polemizaron que dio gusto, ya hasta íbamos a ponerles el tema de en esta esquina, tarán, tan, tarán, tarán, tan, tan. ¿Qué es lo que está poniéndonos Omar en la pantalla, Omar? No se ve, a ver, Bueno, acércalo más. este es el libro de Gamow que se llama Las aventuras del señor Tompkins, premio Kalinga de divulgación. Esta es una nueva edición, ya un poquito ya reforzado y le quitaron todas estas referencias sexistas que tenía originalmente. Y es el Fondo de Cultura Económica. Yo fui en Gamow, se retiró en la Universidad de Colorado y tienen una vitrina ahí con sus libros. Y yo les llevé y les regalé este libro del Fondo de Cultura Económica, traducido en México, producido en México, de Gamow, que todos pueden disfrutar. Se llama Las Nuevas Aventuras, el nuevo breviario del señor Tompkins. Aquí está. Perfectísimo. ¿Eh? Lo buscaremos, ¿eh? Este fin de semana iremos ahí al Fondo de Cultura Económica y lo buscaremos. Pero déjame decirle unas efemérides pequeñitas. En 1516, un día como hoy, no te dejé decir el número del año, Carlitos. Y ni Sí, modo, ya no pues, te dejaron adivinar. estoy A viendo que ver, me están censurando. un día Mm, como hoy, pero del año, dinos el mm. ¿Qué año. será? ¿1400, 1500? No, pues ya te dije Ya lo que era había dicho. 1516. Este es la atención que pones a la plática. Bueno, te voy a decir otra Ustedes. efeméride que tú no tienes. Yo te voy a decir esta, 1516 fallece el rey Fernando de Aragón, uno de los reyes católicos, el Ajá. socio de Cristóbal Colón, si no me equivoco. En 1862 el presidente Juárez expide una ley contra los traidores a la patria y a los invasores extranjeros. En 1896 en Alemania, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En 1907, el dictador Porfirio Díaz inaugura las obras portuarias de Salina Cruz, Oaxaca, y establece el servicio regular de ferrocarril entre este y el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. En 1920, el gobierno neerlandés se niega a conceder la extradición del exemperador alemán Guillermo II, alegando que no figuraba entre los firmantes del Tratado de Versalles. En 1929 muere en la Ciudad de México el distinguido México, historiador, catedrático y escritor Nicolás León, quien naciera en Quiroga, Michoacán. Fue maestro del Colegio de San Nicolás en Morelia, de la Escuela para Profesores de Oaxaca y de la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto en la Ciudad de México. También un día como hoy, pero de 1942, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera ley de educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila Camacho. Y en 1960, en la fosa de las Marianas, cerca de la isla de Guam, el oceanógrafo Auguste Piccard, a bordo del submarino Triste, alcanza los 10.911 metros de profundidad, récord que aún permanece vigente para una nave tripulada. Así es de que pues ustedes dirán también, hoy es un día muy especial y muy importante. A lo mejor esta efeméride, Carlitos, no la traes. Es el Día Mundial de la Libertad. Esta efeméride se crea con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad es concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar, actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones. Y tran, trarán, tran, Tran, tran. tran. Qué Híjole, importante lo Max. de manera responsable, ¿eh? Porque al Te vo- final de cuentas sí tenemos esa libertad de actuar, pero hay que hacerlo obviamente respetando a los demás y respetando esa misma libertad que tienen los demás. Te voy a decir una que no dijiste, que A ver, aquí, al ser hoy el viernes del espacio y de la ciencia, hubiera estado muy sí, ad hoc. En a mil ver. ochocientos diez muere en Múnich, Alemania, el físico y químico Johann Wimler Ritter, recordado por haber construido en 1802 el primer acumulador de la historia. La electroquímica formada por 50 discos de cobre separados por unos discos de cartón humedecidos por una solución salina. Te cortaste ¿Qué un tal? poco, no entendí bien lo que dijiste.
Si lo puedes repetir. ¿Se lo puedes repetir? Ah, el que hoy, sí, claro que sí, hoy muere en Alemania, en Múnich, el físico y químico Johann Wimler Ritter, Ajá. recordado por haber construido el primer acumulador de la historia, la primer Ah, celda electroquímica formada por 50 discos de cobre separados por discos humedecidos de cartón y una solución salina. o sea, la primer batería de coche. ¿Cómo ven? Bueno, y además, El abuelito de las ajá, baterías de y coche. además que es, Además, ¿qué, Carlitos? ajá, Está como trabado. Así es, Es el se enfrió. es frío, Día se Mundial de la congeló. Escritura a mano, es Día Mundial de la Escritura a mano y es Día del Pudín también, Ah, y Día válgame Nacional Dios, del Pastel. válgame Dios. ¿El Día Nacional del Pastel en dónde? Ah, en Estados Unidos, Con razón. en USA. Sí, no, no, no. Estados Unidos, ¿cuál USA? Estados Unidos. Y lo de la escritura a mano, perdón, ¿por qué lo celebramos hoy? Hoy es Día Mundial de la Escritura a mano en un Día mundo Mundial. en el que la evolución de las tecnologías se hace cada vez más presente. Se ha perdido como la costumbre de escribir a mano. Entonces, pues no sé qué organismo internacional dijo que hoy es el Día de la Escritura a mano. Pero dice, mira, fíjate que aquí hay algo muy bonito porque desde Gutenberg, que hace la imprenta, ¿no? Los musulmanes dicen que no se pueden hacer libros así, porque la escritura es sagrada. Y entonces ahí hay una diferencia tecnológica. Los musulmanes o los otomanos nunca aceptaron la imprenta. Y la imprenta, ¿qué fue lo que facilitó la esparcir ideas? Bueno, primero quitarle lo sagrado a la escritura a mano y decir que esto de lo que publicó eh, este cuate Lutero, todo lo que publicó Lutero era impreso y se distribuyó por todo el mundo, ¿no? Y bueno, al menos el mundo europeo. Pero eso lo Ajá. señalan como una ventaja tecnológica del occidente en contra de los otomanos que querían apoderarse del mundo. Estuvieron a punto en un momento cuando había un sitio en Viena y llegan los Uh, caballeros polacos y les dan por la retaguardia a los otomanos que ya la tenían tomada, casi tomada, y ahí se separan y de ahí empieza el decaimiento de los otomanos, pero fue muchas cosas a partir de la tecnología. Las balas de los otomanos eran de piedra, las balas de Occidente eran de hierro. Y entonces claro, hubo varias cosas que se fueron dando y así es como triunfa Occidente. Sí, no, y nomás, además, a ver, Javi, sí, vas. sí, nomás para comentar un poquitín el punto. Eh, sí, es cierto que, digamos, que la tecnología y el desarrollo de la imprenta ayuda a la difusión, digamos, masiva de las ideas y de los conceptos. Sin embargo, yo creo que la escritura a mano es sumamente valiosa en el aprendizaje. Es Claro, decir, no aprendes lo mismo si estás tomando apuntes con una laptop, anotando en tu laptop, que si estás teniendo que tener un cuaderno y escribir a mano. Algo pasa en el cerebro con las conexiones neuronales que lo que asimila uno es muy diferente. Uno asimila mucho más y está comprobado. Por ahí leí hace no mucho algún artículo en el New York Times precisamente sobre esto. Y resulta que cuando uno escribe a mano, genera unas conexiones neuronales o las utiliza de manera tal que el aprendizaje es mucho más profundo. Por Así eso es, ves que exactamente. por eso es que los musulmanes lo consideran sagrado, ¿ves? O sea, estás tú haciendo una comunicación, ¿no? Y el Corán, ellos Ahora, lo copiaban, ¿no? Ahora, el conocimiento musulmán, el conocimiento árabe del espacio es tremendo. Mucho de las estrellas que vemos hoy día tienen nombres árabes, o sea, realmente eran una sociedad muy adelantada en muchos sentidos. No sé si por ese ejercicio de escribir todo a mano, Javier. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo mucho, Principesa, a lo mejor a ti no te dieron ese ejercicio. Digo, porque tú eres chiquilla, Principesa, porque tú eres chiquilla, Principesa, ¿sí? En el que decían el ejercicio de yo tengo un amigo llamado Agustín que brinca y que baila como un chapulín. Y así te pasabas la primera hora en la primaria aflojando la mano.
Y luego palito, 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 palín, palito, 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 palín. Hijo de mi vida, qué bárbaro. Pero sí, algo sucede en el cerebro indiscutiblemente, principesa, para que nosotros podamos tener consolas de consolas, principesa. ¿Cómo está eso de consolas de consolas? Vamos a hablar de eso. A mí alguien me dijo que no, Jerules me dijo que Bueno, no. mientras Fanny busca eso, deja retomar algo que dijo Omar, que es ese sitio que tú estás diciendo, es el sitio de Viena, creo que es en el 1600 y algo. Y es cuando los otomanos sí querían llegar pues, a Europa en una de sus múltiples ocasiones, que nunca lo consiguieron, gracias a Dios, y no estaríamos todos siendo musulmanes. Pero lo interesante de eso es que la caballería polaca fue la que Sí, hizo esa entrada a Victoria, que son los húsares alados. Y esa es una caballería que muy poca gente conoce, pero es una de las más temidas de la historia. No recuerdo qué rey fue el que la lideró, pero se veía y están los relatos otomanos escritos y cómo llegaban, imponían con sus alas los caballos blancos y una cosa que parece realmente mitológica y supera cualquier película, ¿eh? exacto. Pero fíjate, que gracias a eso, que lo que acabas de decir, tú dices gracias a Dios, no vemos medias lunas en nuestros templos, ¿no? En lugar de Ujú. que tienen crucifijos. Pero fíjate, fue un momento eh, crucial en la historia del mundo, ¿no? Si no hubieran pasado un montón de otras cosas y la otra es la liberación del pensamiento ya venía, en Europa se estaba gestando, ¿no? Al empezar a dudar a la autoridad eclesiástica, ¿no? Y ese era Lutero, un cuate de la misma iglesia, y eso no lo permitían los otomanos, ¿no? Eso no había libertad de pensamiento. Esa es otra arma, ¿no? Que se aprovechó en Occidente. Y Claro, esa ahora, caballería. ahora en esta parte del mundo no vemos en los templos medias lunas, ¿eh? Pero en otras partes del mundo sí vemos las medias lunas, ¿eh? Y existe mucha intolerancia en donde ahorita existen las medias lunas. Por eso precisamente, incluso ellos piensan que su libro sagrado no está impreso, está como que transmitido espiritualmente. Tienen una palabra muy especial para definirlo, porque no fue impreso, sino fue dedicado, no sé, tienen una palabra muy especial ellos en su liturgia para referirse a cómo se ha ido transmitiendo y cómo se transmitió de Dios el Corán a la humanidad. Memorizado, o sea, fue tradición oral. Sí, O sea, completamente. es increíble. Que es la que teníamos aquí en América también, ¿no? Nuestros libros fueron quemados, pero muchas de las cosas que han sobrevivido ha sido por la tradición oral, que ese es fundamental también, ¿no? O sea, Javier, tú dices de que pase por la mano y todo eso, que pase por nuestro cerebro. Y hay algo que si ustedes recuerdan a Bradbury, anoche estaba yo con unos estudiantes centroamericanos, ¿no? Aquí en el INAOE, y estábamos hablando de Fahrenheit, pues en 50, yo ya no recuerdo la temperatura, pero es la temperatura en la que se quema un libro. Y ahí la forma en que lo salvan, y hay una película inspirada en esto, hay varias, se memorizan los libros. Y la pregunta que yo les quiero hacer aquí, estimados colegas, estimada principesa, que no te conozco, un placer, si tienes que memorizar un libro, Javier y Carlos y todos, ¿qué libro memorizarías? Desde, digamos que las bibliotecas empiezan a quemar o que llega así de repente Trump y dice, ya no hay más libros en las casas de las personas. Y tú tienes que salvar un libro. ¿Qué libro salvaría? Uf. Mira, Uf. esa es una pregunta que no se puede contestar de bote pronto. O sea, esta es una entrevista banquetera la que nos estás haciendo y nos estás poniendo ahora sí que es una pregunta para molestar al vecino pariendo chayotes. No, 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 déjanos pensarlo tantito, déjanos pensarlo tantito. En lo que lo pensamos, creo que el libro que te refieres es el de Ray Bradbury de Fahrenheit 455, algo por el estilo, en donde los bomberos quemaban las bibliotecas que habían particulares. Sí, esos son de esos es de lo que se trata, si no me equivoco. Sí, ese es. Y eso, pero esto está en la tradición hebrea. Y también ahorita que lo acabamos de ver en la tradición de los musulmanes. Ellos no imprimen porque tienen que salvar los libros
y cuando está su iniciación, recitan el libro. O sea que lo pueden recuperar donde quiera que estén. Podemos hacer una reunión, aquí somos 5, ¿no? Podemos tener 5 libros salvados. Y entonces tenemos que escoger muy bien cuál vamos a memorizar, fíjate. Bueno, hay que pensarlo, todavía lo estoy pensando. ¿Tú, Principesa, lo estás pensando? ¿O de plano te reseteaste ante la pregunta? Porque también se corre ese riesgo, ¿eh? Es que me la ponen muy difícil porque sí dependería qué es lo que quiero recordar. ¿Quiero una buena historia o quiero algo más funcional? O sea, como cosas que me sirvan en el día a día. Entonces, sí es ahí donde se pone como un poquito complicada la cosa y luego, ¿qué habilidades necesito un libro para recordar cómo se hacen? Uno de cocina, uno de algo más especializado, más profundo. Quiero algo que me deje reflexionando qué es lo que quiero realmente. 100 años de soledad lo salvarían. No, yo Ay, no. no, mm, mm, no, Yo no salvaría nada de Gabriel García Márquez, no, tampoco. De plano. de De plano, plano no. ya. Mm, No, no, a mí me hicieron leer El otoño del patriarca a fuerza en la preparatoria y lo Ajá. terminé odiando. No, no, no. Yo hace Bueno, cosa yo, de 10 años, 12 años leí 100 años de soledad y preferí no. mejor haber leído 100 años de humedad de Marco Almazán. Ok, pues ya Ah, ¿qué tienes uno. pasó ahí, Max? Yo salvaría al Llano en Llamas. Y de El Juan llano en Rulfo, llamas de Juan Rulfo. Muy sí, bueno. ese me lo llevo. Y lo leo Bien, cada vez que puedo, ¿no? Y lo que me ha bien. pasado es que cada vez que lo leo, comprendo más. O sea, es increíble. O sea, lo he leído porque me forzaron en la secundaria, ¿no? ¿Te acuerdas que te forzaban? No sé, Javier, Claro. si te tocó. Sí. Y se acababa, ¿no? Se agotaba porque había un nacional, dice, órale, todos a leer a Rulfo, ¿no? Y lo leías a fuerza. Y entonces, pues no te sabía. Sí, ¿no? Pero ya lo agarré así por buena onda, además, porque es un libro breve, ¿no? Breve, pero de un contenido grandioso. Y conforme he ido envejeciendo, porque dicen que desde que nace uno envejece, ya me estoy acostumbrando a la idea, este, he ido comprendiendo más. He ido comprendiendo que Rulfo vio a muchos muertos, eso de la cuesta de las comadres, donde matan uno de estos de los coricos y le meten una aguja para coser sacos, costales, en el ombligo y la cara se le vuelve triste. Eso a mí me pareció increíble. Dije yo, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurre esto? Bueno, pues la cara de los muertos es triste, eso se decae el rostro y es un proceso natural. Y este cuate lo describe con una maestría de haber visto mucha gente muerta, ¿no? Juan Y Rulfo, digo, Juan ¿eh? Rulfo crea el surrealismo mágico mexicano con dos libros, precisamente, El llano en llamas y Pedro Páramo. De los libros que tiene, de los cuentos que tiene El llano en llamas, ¿con cuál te quedas? Dame dos. Digo, ya Bueno, que ya nos está midiendo, ya también vamos a medirlo, Javier, Principesa, bueno, a ver, ahí Charlie. te va el de Anacleto Morones. Ah, muy bueno, muy bueno. Viejas hijas del demonio. ¿Cómo no? Por supuesto. Eso le hicieron película, ¿no? O sea, Sí. ahí, El el, Rincón de el, las Vírgenes. el Indio Fernández es Anacleto Morones, ¿no? Está muy buena en la película. Y el Sí. libro, así me lo imaginaba. O sea, yo no, yo no veo otro rostro en Anacleto Morones que al Indio Fernández, que además era muy buena gente, según dicen, ¿no? Y una vocecita lo tenía que doblar al Indio Fernández porque su vocecita era así, muy, muy aguda, pero siempre la hacía de malo. Y entonces, esa. El otro es no oyes ladrar los perros. Ay, Mm. sí. Sí, sí, cierto. Es dramática, triste. Y no, 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 no todo. Ni en eso me pudiste ayudar. Ni en eso me Fíjate, pudiste ayudar. fíjate, ese final es poético, ¿no? Ni en Sí, eso me pudiste ayudar. O sea, no me diste ni siquiera la esperanza. sí. Si lo conoces, Javier va cargando a su hijo y va recordando ahí, pero hay otro, bueno, ya que estamos, diles que no me maten. Eso es, o sea, te raspa ese cuento, es una cosa horrenda, ¿no? Sí, yo maté a su papá, pero pues diles que me perdonen, hijo, ¿no?
porque el general este que se salvó juró matarme, ¿no? Y se hizo la justicia ya al final, pero, pero pues una cosa que a la que no estamos acostumbrados realmente, ¿no? Pero fue una realidad que vivió nuestro país, ¿no? Durante la revolución. Sí, Y ¿no? Y es de entonces, los Fíjate que restos es de la curioso. guerra cristera. Sí, yo no, digamos, leí ambos, leí el Pedro Páramo y el Llano en Llamas. No me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho de ninguno de los dos. Pero lo que sí, a mí lo que me dejó muy impactado y lo primero que me viene a la mente cuando alguien me pregunta qué libro a ti te gustó, eh, propiamente no es libro, sino es obra teatral, es Shakespeare. O sea, a mí lo Ah, que me sí. ¿cuál? apasionó y me volvió ¿Cuál? loco cuando Shakespeare, pues varios leí Otelo y quedé así, estaba impresionado con Otelo, leí esto, el Mercader de Venecia y también me encantó. O sea, lo que leí de Shakespeare me apasionó y lo devoré, ¿no? Entonces cuando a mí me preguntan qué salvarías, pues lo primero que me viene a la mente es Shakespeare. Y Ay, lo no, Don sí, segundo, Quijote curiosamente, también. y lo segundo, y no me acuerdo mucho, porque esto fueron esas lecturas que uno tiene de chavito, ¿no? Y obligadas. Pero también recuerdo que disfruté a Molière, que no, disfruté las comedias de Molière. ahora Y sí no me nos acuerdo por qué, apantallaste, porque no me Javier. acuerdo ni de qué se tratan, ¿eh? Ni me pregunten cuál, porque no sé. No, pero te fuiste a palabras mayores, Javier. Yo, Shakespeare, ¿ya lo sí. tienes, Principesa? ¿Ya lo tienes, Charlie, el tuyo o digo el mío? A Sí, ver, vas. tengo unos cuantos, pero es que es difícil. O sea, ya vi que se fueron más como por la onda medio ficción poética, onda así. Entonces me voy a ir por ese lado. Y por ese lado, creo que se llama El curioso caso del perro a medianoche. ¡Ay, qué bellos! Bellísimo libro. Una increíble Haddock, historia. Haddock, de Sí, Haddock, sí, no recordaba el autor, pero Haddock. es impresionante ese libro y todo lo que, cómo lo narra desde la mente de este niño que obviamente tiene una mente brillante dentro de su propio mundo, dentro de su propia capacidad. Tiene Asperger y te describe cómo piensa, ¿no? Que eso es increíble. Fíjate que en el metro de Londres, este libro se volvió un bestseller, el autor es británico. En el metro de Londres, a mí la obra la leí de una sentada, son pocas las cosas que he leído así de una sentada. Este libro me pareció interesante y Javier, fíjate, porque tiene hasta una como apéndice de pensamiento bayesiano, donde anuncia una genio americana, Boss Savant o algo así, que tiene el IQ más grande que Einstein y describe esta de que si ya está con una catafixia y te muestran el primero, dice, ¿sigues o no sigues? Y este niño lo resuelve pero no se puede amarrar las agujetas y tiene una sombra que lo enseña a que no le diga a la gente lo que piensa, ¿no? Que diga, oye, te Ajá. huele el aliento. Ese chamaco sí, está una persona cercana y se le avienta. Es una historia bellísima. Y te digo, encontrar en el metro el anuncio del libro, a mí me dejó impresionado. Lástima que no me tomé una foto, pero ese libro lo he recomendado mucho. Pero fíjate que hay gente, inclusive jóvenes de la edad del niño, que no les gusta. Quizás porque está muy avanzado, no sé, o por la forma ¿Será? extraña de pensar. Pues no sé, la verdad creo que es una historia que también te lleva a reflexionar otras cosas, o sea, más allá de esa parte, y eso es lo que a la principesa le gustó, pero al ¿No? final de cuentas también pensaría en Kafka, en la Metamorfosis y en Carta al Padre. Yo creo que también te llevan a dolores muy profundos y a lugares muy, pero eso sí quisiera sufrir en mi memoria a lo mejor al recordarlos. Yo creo que pensaría en esos dos. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Carlitos? A ver, bueno, yo me salí un poco de la reunión, pero creo que están preguntando libros que salvaría, ¿no? Ante una Sí. Que Sí, crisis o exacto. algo. te los aprenderías de memoria. Bueno, hay uno que sí me sé, que es el de La sabiduría de los antiguos, de Sir Francis Bacon. Al igual que Javi, me voy por lo inglés. Muy bien, Perfecto. muy bien. Yo no puedo decir que puedo salvar un solo libro,
Sí, yo tendría necesidad de tomar tres géneros de la literatura para poder salvar cada uno de estos libros, de estos géneros. El primero que salvaría sería El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Sí, Ujú. ese es el que creo que yo salvaría. La Principesa me quitó el de La Metamorfosis de Kafka, sí, pero en vez de ese, pues yo creo que yo salvaría El Redescubrimiento de América de Marco Almazán. Es un libro de los sesentas, muy humorístico, y son las aventuras de un refugiado español que sale corriendo de la pobreza y la guerra civil española y todas las aventuras que tiene que vivir aquí en nuestro país. Sí, y por Ok. último, yo salvaría un libro de ciencia ficción que es de lo que me gusta, y nada más uno, porque tuvieron una saga que la hicieron de primero tres, luego 12, y luego hicieron una precuela de tres más y una precuela de la precuela. Total, que si quieres conocer toda la historia te tienes que chutar 12 libros, y pues no vale la pena ni económicamente ni mentalmente. Creo que el primero es el único que vale la pena, es de Frank Herbert y se llama Dunas. Ah, yo creí que estabas pensando en la fundación de No, Asimov. no, 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 no. Fundación ¿No te es gustó? precisamente el antecedente en el que se basa Frank Herbert, Fundación de Asimov, y Dunas es la base para que George Lucas escriba Star Wars. Ok, sí. Esa es la triada, sí. Asimov me gusta, pero me gustan los cuentos. Los cuentos Ah, de Asimov me gustan mucho, pero así ya las novelas de él, no, este, pues cuestión de gustos, pero yo salvaría a esos tres. no, es que los cuentos tienen una unidad. Es increíble cómo maneja Asimov esa unidad. O sea, si quieres aprender a escribir cuentos, yo creo que te diría, ve y lee Asimov, Así es. porque le da la vuelta. O sea, en el misma narración le da la vuelta y concluye, ¿no? Y a veces concluye una cosa totalmente inesperada. Es increíble el Asimov. Yo tengo ahí junto a mi cama los cuentos, la narración breve que le llaman, ¿no? Y Ujú. y me agarra y no me levanto, ¿no? O sea, que empiezo a leerlo y me atrapa y ahí estoy pegado, digo, no, buenísimo, excelente. Todos han escogido muy buenos libros. A Javier yo le preguntaría a Shakespeare en español o en inglés, maese eh, Javier. La concepción, Sí, perdón, no. antes de que Maese, la concepción de Asimov y el hacerlo un todo, hacer crear un universo básico y central, parte de Multivac, la computadora central. O sea, la visión que tuvo él de hacer una globalización de datos, de información, fue tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda, tremenda. Y lo que son las cosas, Asimov era un ferviente admirador del gurú de Javier, de Carl Sagan. Ujú. Sí, y estás hablando de la Enciclopedia Galáctica, ¿no? Entonces, o Sí, de otra compilación. así es, exactamente, exactamente. Pero a mí yo Asimov, indiscutiblemente son sus cuentos, son Ok. muy buenos. El cuento del día de las elecciones es, o el cuento en el que se deduce de que el buen humor y los chistes son inventados por extraterrestres, y todo con información proveída por Multivac. Bueno, pues es una locura. Pues está bueno, adelantando a la inteligencia artificial. Claro. O sea, a lo que ahora nos dan los teléfonos en esta aplicación que dice, le plastas, ¿no? Inteligencia artificial y te dice, no, te dice de todo, hasta si vas a cocinar, que era lo que estaba preocupada la princesa, te da las recetas, ¿no? Y te las busca, y si no, las inventa, que es lo peor. Así es, así es. Y luego ahí es donde vienen los problemas, cuando las inventa. Ahí es donde está realmente el asunto, la problemática. Y eso lo conocemos nosotros cinco que estamos aquí, que tenemos formado el criterio. Pero los que no lo tienen formado se van con la finta. ¿Qué pasó, Carlitos? Pero ¿sabes qué no es inventado? Y a mí me gustaría ahorita aprovechar el espacio que tiene Omar y que tiene Javier para hacerle la pregunta sobre las misiones Artemis, Artemis 2, que en teoría vamos a llegar a la Luna otra vez después de no sé cuántos años.
Ya Qué con buena FIFA pregunta, ¿eh? os espera en febrero 6. ¿Cómo ven eso? ¿Qué les parece? Pues Pues Javier, Hay- ¿Mande? dale, sí, dale la Javier, verdad es adelante. que, digamos, yo creo que es importante, ¿no? La exploración espacial, el regresar a la Luna. Me temo que un poco lo estemos haciendo bueno, o que no lo estemos haciendo, lo que lo estén haciendo los Estados Unidos por competencia con China, ¿no? Y no por un interés un poco más científico, digamos, ¿no? Por supuesto que de todos modos habrá desarrollo de ciencia en todas estas misiones. Siempre es bueno que haya exploración espacial porque aparecen cosas que no tenías esperadas, ¿no? Que no te imaginabas. Em, por ejemplo, podemos entender un poco más, podríamos explorar un poco más la composición química de las rocas lunares, todo lo que se va a desarrollar de tecnología para poder tener una misión con gente ahí, ¿no? Como ya platicábamos el año pasado de que, digamos, si llevamos a humanos y los vamos a dejar ahí, digamos, más de un par de días, pues hay que pensar que van a estar 15 días al sol y 15 días en la noche, ¿no? Van a ser, son noches largas. Y en Ujú. estas noches largas, pues hay que tener energía, tener un montón de cosas. Hay que ver cómo se comporta también, digamos, imagínate estar tú 15 días con sol. Bueno, eso no es tan grave porque mal que bien te puedes meter adentro de tu capsulita y te oscureces, ¿no? Pero después 15 días de noche, ¿de dónde sacas la luz solar? Que también la necesitamos los humanos. Sí, Max. Emil, la NASA tiene ya proyectado para el 2030 llegar con una primera, reactor nuclear a la Sí, Luna para poder sobrevivir en esas etapas tan largas de la noche lunar, precisamente. sí, es un reactor nuclear pequeño, es un reactor nuclear que va a dar para algo así como no me recuerdo si eran 100 pistolas de aire, algo así, o sea, es una cantidad pequeñita, no es un guataje muy grande, pero digamos, es básicamente como para tener una temperatura estable dentro de un ambiente, para poder operar y tener los instrumentos que operen correctamente, pero no es un reactor nuclear para nada ¿No? comparado con lo que Es lo, tenemos es en la lo que Tierra, ¿no? siempre dijo Sagan. O Ujú. sea, Sagan decía siempre que teníamos que llevar reactores nucleares al espacio. La bronca es que, ¿por qué los prohibieron? Porque si explotan en la salida, pues se contaminan toda la Tierra, llueven todo ese material y entonces hay una broncota, ¿no? Aquí en la Tierra. Sin Sí, embargo, ajá, sí, no, sin sigue, embargo, sigue, el sigue. Voyager los Voyagers llevan una pila nuclear que todavía está jalando. ¿Todavía O está sea, jalando? Sagan de alguna forma la disfrazó y dijo, no, no, no es nuclear, es una pila que no sé qué, los choreó ahí, pero allá van los Voyagers y siguen mandando señales. No, yo creo que todo el miedo a la energía nuclear, en buena medida, lo debieron haber promovido las petroleras. Son los grandes ganones Ah, de que no se haya ya, ya, no se haya desarrollado la energía nuclear como se ya debió haber diste, desarrollado. bueno, ni los de baterías, ¿no? También Exacto, ni siguen la eléctrica. O sea, satanizándose, sí, sí, son las no, grandes petroleras, hay una cantidad de dinero involucrado ahí y bueno, por supuesto que financiaron supuestos estudios científicos, que financiaron organizaciones, porque claro, da mucho miedo la energía nuclear, pero en realidad, bueno, en general ha habido muchas menos muertes por energía nuclear quitando la bomba atómica, ¿no? Que es un gran evento, pero digamos, por una planta nuclear ha habido muchos menos muertes que lo que ha habido por contaminación debida al petróleo, ¿no? pues Claro. nomás la del la otra vez, ¿no? Si te acuerdas, Javier, que esa estaba British Petroleum, se le rompió la bomba, bueno, el conducto, ¿no? Y Sí, decían que no está saliendo tanto, llenaron de detergente el Golfo, hubo una matazón de aves y Sí. peces en la la costa. plataforma New Horizon. New Ujú. Horizons, sí, New Horizons se fue a la tiznada, ¿no? Sí. Y, Ujú. y ahí empezó un fenómeno que bueno, me voy a salir un poquito, pero a ver si me permiten, de la posverdad. Ujú. O sea, una persona vio el flujo, un ingeniero, el flujo de petróleo que estaba saliendo, hizo un cálculo y decía Obama, no, es menos, estaban protegiendo a la petrolera, porque la petrolera sí pagaba la multa, sí iba a la bancarrota. O sea, fue tanto el daño
y ahí lo protegieron y ahí empezamos con Ese Obama. cualquier persona común hace un cálculo y dice, no, pues ya está, no, está saliendo poquito, le vamos a echar jabón y ya con eso queda. Detergente era, no, no. Obama, 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 no cabe duda. Obama tiene No. muchas Puras cosas fallas que con ver, los pero bueno, demócratas. no puras Madre mía. fallas, hizo cosas buenas, pero sí fue el iniciador de muchas cosas. Es que de haber leído a Orwell de 1984, seguro. Ah, ojalá. Yo creo que muchos lo leyeron y aún así ve todo lo que están haciendo. No, creo Así que es, del Bronx, ¿o de exactamente. dónde es él? Sí, pero bueno, ¿Mandé? entonces, regresando a la luna, sí, están estas misiones Artemis y qué bueno que se regrese, qué bueno que se desarrolle tecnología. Como también llegamos a comentar en algún programa el año pasado, se está pensando en llevar impresoras para imprimir allá. No es decir, no voy a llevar todos los instrumentos, sino que algunos instrumentos se van a hacer allá, se van a desarrollar allá, Qué bonito. llevando el material y llevando una impresora tridimensional, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquitín la idea. Pero está Pero fíjate, genial, yo voy a... ¿no? Perdón, no te Bueno, oí. pues de A lo que momento me en lo refiero que que está genial que Charlie... van a meter la iniciativa de ir al espacio. ¿Perdón? ¿Ya? ¿No? ¿Qué? Es que te Estaba hayas diciendo cortado. que está muy bien la idea de regresar al espacio. Digo, como dice Javier, se incentiva pues, el desarrollo de nuevas tecnologías, se hace competitividad y además se puede medir si es posible o no el viaje a Marte en 2030 o 30 y tantos. Ujú. Porque lo que estaba viendo es que lo quieren usar como plataforma, y de hecho Javier ya lo estaba diciendo, que de la Luna a Marte ya es más fácil que de Marte a la Tierra. Bueno, Ya no- yo no dije eso, ¿eh? O creo no haberlo dicho. Más bien, no, digamos, te va a ayudar a desarrollar una serie de tecnologías, ¿no? Y de irte preparando. Sin Ajá, embargo, sí, yo quiero hacer el énfasis de que es completamente diferente. Ir a la Luna es dar un paso de 1 metro. Ir a Marte en esa escala es dar un paso de más de 100 metros. Entonces, la diferencia es abismal, los tiempos son completamente diferentes. De la Luna regresas cualquier día, de Marte no puedes regresar cualquier día, tienes que regresar cada 2 años y medio, una cosa así. Entonces, tú llegas a Marte y tienes que esperar 2 años y medio para poder mínimo, regresar a la Tierra, mínimo, sí. mínimo, Y mínimo, si mínimo. se te fue ese barco, entonces tienes que esperar otros 2 años y medio, ¿no? Así Eh, es. Además, aterrizar en la Luna no hay atmósfera y entonces no hay vientos y entonces eso te hace más fácil aterrizar. Aterrizar en Marte, ahí puedes, de repente vas llegando y resulta que imagínate que hay una tormenta de En- polvo, de que esas polvo. son medio, o sea, no son tan predecibles, ¿no? Puedes tener una idea de en qué estaciones se dan, pero no puedes evitar que haya de repente una ventisca y una ventisca te puede te puede producir un accidente, ¿no? Y las ¿Tú estuviste en ventiscas son de Rusia? vientos de 600 kilómetros por hora, no son Nada más. vientos de 200, de una brisita, Exacto, no, para nada. ¿Qué exacto. querías decirnos, principesa? Que aprovechando, pues la Principesa tiene una emisión informativa, pero fue un gusto estar con ustedes. Ustedes sigan disfrutando de más en Cafeteando en Classics. Muchas gracias, principesa. Nos Gracias. conectamos el lunes, si Dios quiere. Cuídate. Gracias, Un adiós. gusto. Hasta Adiós. pronto. Y fíjate que lo que dices, Javier, de que hoy el regreso a la Luna tiene no un tinte científico, partiendo de un criterio bélico como fue la primera llegada del hombre a la Luna en la década de los 60 con la Guerra Fría y demostrar quién podía o quién no podía llegar primero a la Luna. Les recomiendo una película que está en Apple TV que se llama La otra luna, la otra historia de la luna. Es una trama ahí fantasiosa, pero que dice de ciertos rollos que pudieron haber pasado en caso dado de una falla por parte de los gringos. Pues es bien la teoría de la investigación. Ahora, hoy día, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está privilegiando más al aspecto ideológico y al aspecto comercial que al aspecto científico.
Y ahí es donde está partiéndose mal, creo yo, ¿eh? Porque al final de cuentas lo que debe de partir en un tipo como explorar el espacio es el aspecto científico y las consecuencias que nos pueden pasar allá. Porque tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Ir a la Claro, Luna es un paso, pero ir a Marte, claro. ahora, Pero, insisto, digamos, como astrónomo, a mí me encanta la idea de ir a la Luna, sobre todo en el sentido de llegar a instalar un telescopio ahí, uno o varios, ¿no? pues sí, Porque de entrada, si puedes poner un radiotelescopio allá, podrían operar en conjunto con radiotelescopios en la Tierra, de manera tal que entonces tienes una línea de base mucho más grande y eso equivale a un telescopio mucho más grande con el cual puedes ver cosas mucho más pequeñas o bien cosas mucho más lejanas. Entonces, yo creo que es, digamos, esta parte es la que más me entusiasma de regresar a la Luna. Ya van en camino, Javier, ya van en camino, queridos amigos. Mi amigo Jack Burns, no sé si lo conoces, Javier, Ujú. Jack Burns de la Universidad de Colorado, desde hace mucho, o sea, poner un telescopio de lo que quieras, Javier, sin atmósfera en la luna, pues te va a dar uno, o sea, vas a observar estrellas variables, lo que quieras, sin obstrucción. Entonces, un telescopio ultravioleta sería fabuloso, uno de radio, pero fíjate, Jack Burns anda con una onda de lo que tenemos en la Tierra está lleno de nuestras comunicaciones. La tele, sí, lo que estamos haciendo, eso es contaminación. No la contamos porque no la vemos. Pero en la Tierra hay muy pocos lugares donde tú pongas una radio y no capte alguna estación. Entonces, en México tenemos una zona, una es la isla, la zona del silencio, otra es y la razón es fácil, Javier, no hay gente, o sea, hay regiones deshabitadas, ¿no? Y la otra es la isla Guadalupe, o sea, ahí son zonas, les llamamos radiosilentes. Andan buscando, y yo he estado también en la carrera, y vamos a regresar a la isla para buscar la formación de las primeras estrellas en el universo, la cosmología de 21 centímetros, buscar la emisión, los cambios en el espectro global de la señal de 21 centímetros, que es la señal universal. Es más, Asimov decía que si vamos a recibir señales de los extraterrestres, tenemos que sintonizarnos en 21 centímetros porque es el elemento más abundante de todo el universo y esta es la transición en el estado base, ¿no? El hidrógeno neutro. Entonces, Jack Burns va a poner un carrito, va a hacer una cruz, un carrito se va a ir en una dirección y otro carrito en una dirección perpendicular y va a instalar un radiotelescopio, una antena en forma de cruz de metal, o sea, no es metálica toda, ¿no? Sino, digamos, como de papel aluminio, ¿no? Y la forrado y lo que quiere es total aislamiento. La misma luna te tapa todo el radio que sale de la Tierra, todas las emisiones de radio, todo esto que estamos aquí cotorreando, todo esto ya se lo oculta a la misma luna y entonces estás en un sitio verdaderamente radiosilente y él ya ha pensado en eso. Ha estado con el Congreso, ha andado a ver, ojalá viva, para que le suban su antena, pero yo desde los 90 sede en el Scientific American ya habían estado proponiendo y era Jack Burns quien decía, vamos llevando telescopios a la luna, ¿no? Mira, Claro. mira, Ya maravilloso. está cerca, Ojalá y se dé, esperemos. ¿eh? No, ahí va, se ha tenido que tragar a todos los congresistas, ha tenido que vivir en esta desesperación últimamente, que le dicen que sí, que le dicen que no, que ve a ver a Elon Musk, a ver si te sube, ¿no? Y todas estas cosas. Pero pues hay gran esperanza, Javier. Yo creo que volver a la luna, como ya bien se dijo aquí, ir a la luna no significó o sea, no hubo ningún retorno. Traer esas piedras, digo, perdón, ya nos han caído piedras de más lejos, ¿no? Este, la que está ahí en la Meca ahí es un meteorito, ¿no? Que cayó del cielo y tanto lo han sobado, que está todo brillante. La piedra lunar que está en el Smithsonian está igual de sobado, que está brillante, ya se ha casi pulido la piedra esta, pero lo que fue era demostrar de que podían, de que ganar una carrera, ¿no? Y dejar en vergüenza a los rusos, soviéticos, perdón, y lo lograron. Y luego ya cuando lo logran, ya no les interesa, ya dijeron, bueno, ya llegamos, bye, ¿qué sigue?
Y entonces ahí se abandona y se pierde mucha de esas tecnologías, ¿no? Ujú. Entonces ahora pues se está volviendo y yo creo que es una buena experiencia, pero ya hay muchos jugadores, Javier, está como lo de Pandora, ¿no? Hay que ir a buscar algo que valga la pena para que mantenga las misiones. Claro. ¿Ustedes creen que si se hubiera mantenido las misiones Apolo y las idas a la Luna por parte de Estados Unidos y de los otros países, no creen que hoy en día sería más fácil el tan anhelado llegado a Marte o no? O sea, si Seguramente. hubiera sido constante el ir Sí, y venir. Sí, seguramente. sí, porque se hubiera avanzado mucho en la tecnología, ¿no? Pero Ujú. costaba muy caro. Ir al espacio cuesta muy caro. O sea, todos andamos con ese romance, ay, que yo salí un minuto, ¿no? Y ya eres astronauta y te reciben aquí en la Tierra. Y hay astronautas análogos que no sé qué son. Yo sé de Neri Vela que sí subió y hasta se comió una tortilla allá arriba y dando vueltas, ¿no? Y sé de este cuate Hernández y ya le paramos, ¿no? Pero otros han salido y dado una vuelta y ya está. Pero bueno, Han no vamos a subido quitarle 100 mérito, ¿no? kilómetros. Ah, Y ese fue, porque han subido 100 kilómetros, se dicen astronautas. Si tú quieres ver qué es lo que posiblemente hubiera pasado si los soviéticos hubieran llegado primero a la Luna, Carlos, te recomiendo que veas El nombre de la humanidad en Apple TV. Es una miniserie, son como 10 temporadas, ¿sí? En donde te explican qué es lo que hubiera sucedido de una manera muy certera. Es una novela, es una serie ciencia ficción basada en hechos reales, pero ¿cómo se con llama, perdón? el Eh, nombre de la humanidad. en nombre de la humanidad. Ese El era lo que nombre, ellos decían, ¿no? Ellos estaban en nombre de la humanidad desde el principio, desde Gagarin, así ¿no? es. Y la serie se llama El nombre de la humanidad porque es lo que dejaron en la placa los astronautas del Apolo 11. Ujú. Aquí hombres del planeta Tierra venimos en son de paz en nombre de la humanidad. Ujú. Y por eso se llama En nombre de la humanidad. Pero el planteamiento que hacen en la serie es muy locochón, pero muestra cómo si hubieran llegado primero los soviéticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Y en la trama de la serie, no solo llegan primero los soviéticos, sino que en el segundo viaje que hacen, llega una mujer. Así es de que el golpe que da es durísimo. Entonces, es todo un análisis social muy interesante que termina de una manera tan certera lo que estamos viviendo hoy día. No te digo si llegan o no llegan a Marte. Mejor vela, Carlitos. Ah, ok. Bueno, Sí, y para acabarla de complicar, si queremos ir a Marte, imagínate tener que llevar los víveres para 2 años y Claro el que agua para 2 años, para la cantidad de gente que vas a llevar. es que justo es lo que estaba yo escuchando que muchos científicos al defender, ya sabes que siempre hay conspiranoicos que dicen de la ida a la luna y todo eso, que por qué no se regresó. Pues justamente porque es muy caro, porque Ujú. mantener un humano vivo allá arriba en el espacio es carísimo. Y ellos dicen, no, es claro. que sí hemos regresado a la luna, hemos regresado con robots. O sea, la humanidad, hemos mandado muchos robots a la Ujú. luna, se tiene bien estudiado, se tiene bien cartografiada, se sabe mucho de cómo está la composición y tal, pero el volver a mandar humanos se dejó de hacer justamente por eso, por mantenerlos vivos, Ujú. que es carísimo. Sí, sí, y una manera en la que se ha logrado reducir costos, pues ha sido esto de proporcionarle la información básica, fundamental a las compañías privadas para que ellos desarrollen, sigan desarrollando la tecnología de cohetes y sobre todo para construir estos cohetes que regresan y que se pueden reutilizar. Entonces no tienes que volver a construir el cohete, sino que lo reutilizas. Y Ajá. esto, digamos, pues lo ha logrado sobre todo SpaceX, esta compañía de Elon Musk, que por cierto me cae malísimo, pero bueno, él ha logrado desarrollar esta, no puedo dejar de decirlo, pero sí, digamos, ellos han logrado regresar a cohetes y entonces han abaratado muchísimo los costos de enviar un objeto al espacio y eso mismo les ha permitido
avanzar mucho en esta tecnología de Starlink, porque entonces se vuelve mucho más barato lanzar un satélite de telecomunicaciones y entonces, claro, ahora tenemos 5.000 satélites de telecomunicaciones que distribuyen Internet a través del aire, ¿no? Sin necesidad de un cable. Entonces, bueno, sí, sí, eso ha ayudado a reducir los costos y de todos modos sigue siendo algo muy, muy caro, ¿no? Sí, Entonces, Fíjate, sí, perdón, Max acaba de decir algo interesante en esta ficción, ¿no? Pero fíjate, un factor determinante aquí fue de que por qué ganan los americanos es la economía. O claro, sea, Coriolo, la economía soviética no era tan grandiosa como la economía capitalista de Estados Unidos. claro, Y Coriolo se quejaba, si no se hubiera muerto Coriolo, quizá ganan, ¿eh? Pero sí. Coriolo se muere en medio de esta carrera. El Y padre del de la otro lado, astronáutica soviética, claro, el padre. Y del otro lado está un nazi que se llama Von Braun. Y le que dan nunca todo a pidió Von Braun. perdón, ¿eh? Y que nunca se arrepintió. No, no, pues ahí tienes a la otra película grandiosa de Kubrick, la del Doctor Strange Love, ¿no? Ah, maravillosa, Viste que se para y hace el saludo, ¿no? Y maravillosa. entonces nunca se arrepintió, pero pues le convenía ayudar a los americanos porque él tenía todo el conocimiento, pero además tenía recursos casi ilimitados económicos y los rusos veían cómo pues se estaban peleando entre llegar a la luna o tener más cohetes o desarrollar las bombas atómicas y no había ujú. suficiente capital en la Unión Soviética para hacerlo. Entonces eso fue una cosa decisiva y yo, bueno, no voy a decir nada de ideología y todo esto. Yo no sé por qué no se nos hace atractivo el comunismo, el socialismo. Sí, como sistema económico está tronado, ¿no? Está tronado el capitalismo también. Está tronado Sí, todos los días. las Pero dos. el éxito del capitalismo es que se reinventa debido a que está bajo amenaza diaria. El capitalismo sigue buscando cómo sobrevivir, ¿no? No es perfecto tampoco, pero en cuestión de generación de riqueza, pues sí se llama capitalismo, ¿no? Y lo logra. Sí, indiscutiblemente sí es cierto, parafraseando a Clinton cuando estaba en campaña con Bush, que le dijo es la economía estúpido, es real, eso fue lo que sucedió con la economía de la Unión Soviética, colapsó porque el modelo no daba generación de riqueza y más aparte tenía estados satélites a los que había que patrocinar para que el modelo siguiera funcionando. Pues, claro que llegó un momento en el que estuvo quebrado el sistema y tuvieron que hacer algo, ¿no? Un día como ayer, pero de 1949 o no, 1989, 99, se reunieron en Washington cuarenta y tantas naciones occidentales para ver qué era lo que iban a hacer con la pobreza que había dejado la caída de la Unión Soviética con esas naciones. O sea, realmente fue un descalabro económico para Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia y todo lo que conformaba la hegemonía soviética, que son grandes científicos innegablemente, que hace falta la ciencia eslava en el mundo innegablemente, y eso no me hace ni zurdo, ni derecho, ni de izquierda, ni duda de la capacidad de Bohr, ni de Newton, ni de Sagan, ni de nadie. Simple y sencillamente es importante que estén también como está también Omar y como está Javier en este rollo de la investigación y el de buscar nuevos horizontes, pero es importante pues que haya un apoyo, porque si no hay apoyo, pues bueno, y Sí, es como cierto. estamos manejados por un proceso ideológico, pues se le está quitando mucho el presupuesto a la ciencia, a la investigación. Y si no, pregunten el problema que traen los científicos argentinos, el problema que traen los científicos estadounidenses, las universidades estadounidenses. Entonces, pues bueno, hay que ver, y ya no digamos las mexicanas, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo está el asunto, ¿no? Gracias, Max. Sí, te estabas yendo muy lejos. Exacto. No te vayas muy lejos. Voltea ahí a donde trabaja mi amigo Javier, que todavía no están bien. Voltea a Tonancintla, a los centros públicos de investigación, y vas a ver cómo nos estamos
esto que acabamos de describir, que cómo cae la Unión Soviética, la burocracia en la que estamos cayendo, gastarte un peso ahora, es más, ahora nos está pagando la federación, la tesorería, Javier. Ustedes no Ujú. han caído en eso, pero al INAOE tiene que mandar la nómina y la tesorería nos pasa el bar. Entonces imagínate que eso está destinado, no hay que imaginarlo, está destinado a fallar. Un día de estos no me van a pagar. Mira Y nomás. yo voy a estar, pues voy a regresar aquí con Max a decirle, mira lo que ha pasado, ¿no? La unión, la sovietización, no, bueno, no le pongamos así, cayó más rápido de lo que esperábamos. Estamos en un punto de quiebre muy, Y fíjate frágil. que dentro del ambiente universitario, los colegas, siempre tuvimos miedo de que los gobiernos de derecha fueran a quitarle los recursos a la ciencia, Ja, ¿no? ja, Como ja, que ja. siempre de lengua para afuera era la derecha que quiere Sí. privatizar todo y la izquierda que sí, la ciencia y no sé cuánto, ¿no? ¿Eh? Curiosamente, Fox no nos quitó, Calderón no nos quitó, no nos quitó Peña Nos Nieto. hizo más De hecho, con fuerte, Peña Javier. Nieto, mi experiencia personal es que con Peña Nieto tuvimos incluso un poco más de dinero. Bueno, pero Y sin Javier nos hizo embargo, más permíteme, fuertes. perdón. Ese ataque que hubo hacia la Este, universidad Omar, nos hizo más Omar, fuertes. Omar, acércate al micrófono porque te Ah, oyes muy sí. mal. Aquí se oye mejor. Sí. Sí, acércatelo porque como que Ok. se te va el audio. Perdón. Lo que le decía Javier es de que ese ataque que de la derecha que hubo a la universidad los hizo más fuertes. Ujú, Es verdad todo lo que le tocó a este rector, que ahora es embajador, ¿no? Pero salió lo mejor de la universidad. La ujú, universidad se posicionó entre las 100 mejores del mundo. O sea, yo que no soy Puma, Javier, yo digo, el ujú. día que nos quiten a la universidad es el fin de México. Yo soy Sí, politécnico, ¿no? Pero si sí. la universidad muere, muere el país. Sí, de Eso, hecho, eso, fíjate que eso es yo claro. tengo la impresión de que en México la universidad juega el equivalente, la UNAM, el equivalente del papel que juega la NASA en Estados Unidos. Es decir, es una entidad que todo mundo quiere, que todo mundo aprecia, que todo mundo reconoce, que todo mundo reconoce en los diferentes ámbitos, en la Sí. educación, en la ciencia, en incluso el deporte, ¿no? En la Y cultura, Javier, es en en la la cultura. cultura, ¿no? Entonces es esta gran entidad que la gente aprecia mucho, ¿no? Y curiosamente, bueno, desgraciadamente fueron los gobiernos de izquierda los que han estado quitando recursos a la universidad y a la ciencia en general, como bien dices, Claro, bueno. En claro. un sistema Ahora, donde no se genera riqueza, pues ¿qué va a pasar, Javier? Ujú, O sea, ese es el problema. ujú, Max, ahora, perdón, si te quité la palabra, perdón. no te preocupes, es que voy a hacer un cambio radical. Ustedes al principio, y voy a aventar quizá cal viva en la herida, ¿eh? Ustedes al principio comentaron de que había sido un investigador el que había detectado el Big Bang o lo había descubierto, lo había teorizado. ¿Quién ujú. fue? Gamow Gamow, lo propuso, lo Gamow propuso. lo propuso. George Bien, Gamow. bien, Gamow. Ok, perfecto. Pero sí, yo sabía que Georges Lemaitre, un sacerdote católico físico y matemático belga, propuso por primera vez la teoría de expansión del universo y el origen del cosmos a partir de un átomo primigenio, Big Bang, entre 1927 y 1931, anticipándose a Hubble. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Cierto, pero aunque yo no diría anticipándose a Hubble, simplemente, o sea, Hubble lo que hizo fue ir a medir galaxias y se dio cuenta que se alejaban y cuanto más lejos estaban, más se alejaban, lo cual era consistente con lo que había dicho un par de años antes, Lemaitre. Lemaitre, sí, No, sí, pero sí, hay sí. alguien antes de Lemaitre que es Friedman, un ruso, un soviético. No, era soviético. Era soviético, era Friedman. soviético. Porque eso viene, la expansión del universo, hay dos soluciones, son soluciones inestables, o se expande o se contrae. Y Sí, entonces Einstein en ese momento había metido la constante cosmológica para detener al universo. Y
Entonces, estos dos chicos, independientemente, Friedman era meteorólogo, pero muy bueno para las matemáticas, le manda la solución a Einstein y no le gustó. Y luego llega Lemaitre y Lemaitre le dice, pues estás igual de loco que este cuate. Es más, a Lemaitre le da una reprimenda fenomenal, que le dice, mira, tus matemáticas está bien, pero tu física está muy mal, le dice a Einstein, ¿no? Y Lemaitre se queda pues todo triste porque su maestro, de gran admirado, pues no le gustaban las soluciones de sus propias ecuaciones. Y, 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 y entonces es Friedman, Lemaitre, los que a través de las ecuaciones de Einstein predicen la expansión del universo, ¿no? Pero el que hace un modelo de la génesis de los elementos es Gamow. Y ahí es donde de ahí sale el Big Bang. Y el Big Bang es el nombre que le da el enemigo de Gamow, que se llama Fred Hoyle otra vez, que dice en un programa de radio, así como estamos Javier y yo, y que tú nos dices, oye, hay unos modelos por ahí de que hay una gran, un origen del universo. Y Hoyle dice, sí, hay unas ideas ahí medias locas que es un Big Bang, ¿no? Una gran explosión, un gran pum, que es la traducción literal, ¿no? Un gran pum, porque es el sonido que hace una explosión. Así es. Entonces, eh, esa es una segunda afinación del modelo del origen del universo cuando se crean los elementos y Gamow, que sabía este, química nuclear, ¿no? De física nuclear, hace la nucleosíntesis de los elementos y predice la temperatura que deberíamos observar a partir de que se está expandiendo. Nos da un observable y eso es lo grandioso de Gamow. Le pones 5 grados, se ha encontrado que son 3, pero una diferencia de 2 grados con todo el desconocimiento de esa época, pues nos dice que Gamow era una mente brillante, ¿no? Bueno, Entonces sí, si ahorita hay encuestas que tienen un más menos 2 de probabilidad de error, pues bueno, 2 puntos allí, pues se vale, 2 no pasa nada. grados, 2 grados Kelvin, 2 grados centígrados, no es nada, o sea, No es- acertado. Además, no le dieron los datos bien de las secciones eficaces de los átomos para las reacciones nucleares y él hizo el mejor cálculo con lo que tenía a la mano. Claro, Entonces, claro. ese es el gran logro de Gamow, ¿no? Y que Javier realmente está enojado que se lo hayan dado un par de ingenieros muy buenos, ¿eh? Sí, Muy sí. buenos, Javier, no hay que quitarle méritos. No, no, Esos Oye, mismos incluso ingenieros, yo llegué a conocer a Wilson en el sí, Wilson ahí CFA. anda todo, creo que Sí, sí, en todavía el vive. CFA, en Harvard, lo llegué a conocer y es un tipo muy amable, es un viejito Sí, adorable, muy, muy cariñoso, muy cálido. vino a apoyar el gran telescopio milimétrico, Ujú, Wilson vino, buenísima onda. Lo vi en el 2015, no sé si viva todavía, ujú, cuando se celebra los 50 años de la detección en Princeton, fíjate, ujú, se celebra la detección del fondo de radiación ujú. cósmica. Sí. Lo que allí se estaba carburando era que ya le iban a dar el premio a Ujú, Vivo. ujú. fíjate, Ya, fíjate, Charlie, ya te diste cuenta, Charlie, que esto es un drama, tragicomedia, el rollo entre los investigadores, Charlie, ¿ya te diste cuenta, Carlitos? Claro, pues es que como todo lo que toca el ser humano, lo dramatizan, le pone su romance, de todo. Sí, claro, ya ni pude hacer la pregunta que quería hacerles. No, Está bien, ¿Por que se qué, quede escrita por qué para el el siguiente. universo es frío? ¿Por qué tiene color negro? ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre axioma y dogma? Pues bueno, ya será en alguna otra ocasión. arrancamos con esas preguntas la siguiente. Me parece muy bien. Es que hoy claro, arrancamos muy literarios, con libros, con Exacto. no, recomendaciones. pero la expansión del universo, ahí te va facilita ya. Y la dejamos para la siguiente. Empieza muy caliente, pero se va expandiendo. Se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Es Se la va misma enfriando. cantidad de energía. Es la misma cantidad de energía que la que da origen a la explosión. Entonces lo que va a ir pasando es que se va a ir haciendo frío, se va a enfriar. Es una expansión adiabática, para ponerle un nombre así para pantallar a la gente. Sí, Pero es una claro. expansión donde no se pierde calor.
Entonces, Me estás obligando a ir al diccionario a ver qué significa diabática. bueno, pues te la dejo de tarea. Y busca isocórica e isobárica. Ya. No No, estás pues insultando, dejamos ¿verdad? ahí, ya No estás Javier, lo insultando, dejamos ahí ¿verdad, Omar? para tener los cosas de qué hablar. Y el cielo no es oscuro, ¿eh? O sea, ¿No? simplemente no vemos de la longitud de onda que está emitiendo en este momento. Nuestros ojos. Perfectísimo. Perfectísimo, perfectísimo. Pues muy bien. Pues muchas gracias amigos radioescuchas que estuvieron del otro lado de la radio a esta charla de de 5 expertos y al final 4 expertos en dar opiniones personales de los cuales 2 sí saben de qué hablaron. Gracias, Omar, muy amable que estuviste con nosotros. Das mucho crédito, ma. Sí, y gracias, Javier, que estuviste con nosotros, muy amables, y estamos en contacto para una próxima sesión de espiritismo. Digo, perdón, de magia negra, no, tampoco de Hoy fue astronomía y de historia, ciencia. hoy fue más de historia, fíjate. También Historia de fue de Esoterismo. literatura. historia, así es, De exactamente, esoterismo. Muy bien. así es, exactamente. Y a nombre de la principesa Fanny Mendoza, nos despedimos y los esperamos el próximo lunes en punto de las 9, si Dios quiere, a otra charla de temas de la intrascendencia en voz de 3 expertos en dar opiniones personales. Se despide de ustedes el elegante Max Benítez y se queda la voz siempre profunda del baby centennial Charlie Mesa con su acostumbrada frase, a ver si nos dice alguna relacionada al tema. Claro, del tema del sitio de Viena. Hijos, a morir hemos venido, a vencer si el cielo así lo dispone. No deseéis ocasión que con arrogancia impía os pregunte el enemigo, ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos gozaréis de inmortalidad. Don Juan de Austria en el combate en la batalla de Lepanto. Chao, chao. Dios, Chao, chao. Bye. gracias, bye. Gracias. Hasta pronto, un placer.